Sin distancias, la UNED en Radio 3. Bienvenidos a Sin Distancias, el tiempo de radio de la UNED, la mayor universidad de España. Tenemos por delante 60 minutos en los que les invitamos a asomarse a la ventana que abrimos desde aquí, desde Radio 3, para acercarles nuestra universidad. Aquí recibimos a todos aquellos que se acercan a nosotros por el mero hecho de ampliar conocimientos o disfrutar de nuestra compañía. Al mismo tiempo, intentamos apoyar día a día el trabajo de los estudiantes que confían en nosotros hacia la meta de su formación. Les invitamos a compartir con nosotros este tiempo dedicado a la ciencia y la cultura. UNED. Más cerca cada día. Estés donde estés, sin distancias. En Radio 3. Conjunto de conocimientos que permiten a alguien desarrollar un juicio crítico, o en una segunda acepción, conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social. Así define el diccionario de la Real Academia de la Lengua el concepto de cultura, pero la antropología, que tiene su centro de estudio en este concepto, tiene cosas que decir. Lo hacen Honorio Velasco, Francisco Cruces, José Manuel Montero y Raúl Sánchez. Todos ellos profesores de antropología de la UNED. Buenos días. Hoy pretendemos abordar, así como en una especie de debate, de conversación entre los que formamos parte de esta mesa, Raúl, José Manuel, Paco y yo, Honorio, podemos abordar el concepto de cultura. En realidad no lo vamos a tratar ni mucho menos como si fuera una clase, ¿no? Ni una lección de estas académicas. ¿No es así, Paco? No, por lo menos una lección magistral a estas horas de la mañana no se puede dar, ¿eh? Así que vamos a hacer un diálogo acerca de un concepto que es clave para la antropología y para más cosas que la antropología, que es el concepto de cultura. Es un concepto muy en boga en los medios, en el discurso cotidiano, en las discusiones. Así que vamos a debatir de algo que creo que va a ser de interés para todos los oyentes. Bueno, bien parece que este concepto, y naturalmente el término que lo designa, se ha hecho común. En él hemos ido coincidiendo desde muy diferentes perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva académica, pues el conjunto de las ciencias sociales se fijan en él, naturalmente las humanidades, y además también se fijan muy habitualmente en él los profesionales de la gestión de lo que llamamos los recursos culturales, que ya van siendo numerosos, gentes que trabajan en la promoción de la cultura, en su difusión, gentes que utilizan la cultura incluso como medio de vida, profesionales que favorecen por una parte la interpretación, pero otros profesionales que contribuyen, por ejemplo, a exhibir, a hacer exposiciones de objetos. Y toda esta labor de la gestión cultural va siendo creciente en importancia en las sociedades modernas. Y además, y sobre todo, claro, hacen un uso muy amplio de este concepto y del término los profesionales de los medios. Bueno, los antropólogos tenemos a gala haber intervenido en el discurso, vamos a decir así, común con este concepto. Seguramente no es solo nuestro, pero tendemos a pensar que al menos desde la antropología le hemos ido proporcionando, digamos, una configuración, un contenido y también una articulación, una organización especial. Es importante entender que no hay ninguna disciplina académica que tenga el monopolio para hablar de la cultura, pero sí hay una disciplina especialmente entrenada para hablar de ello, porque ha hecho de ese tema su objeto
privilegiado es precisamente la antropología. Sin tratar de ser pedante, solamente invocaría a Martin Heidegger para decir hasta qué punto el concepto de cultura se ha convertido en una noción moderna. Claro que si dicho en términos de en palabras de Heidegger sería pronunciar en alemán, que a estas horas de la mañana me parece que va a ser demasiado. Solamente basta hacer esta alusión. Pero tiene un contrapunto mucho más popular y mucho más común que al que seguramente la audiencia se podría asumir como un juego si les propusiéramos que pensaran en con cuántas cosas se habla hoy de cultura. Vamos a ver, solo por poner un ejemplo, compañeros. Hablamos de cultura del arribismo, hablamos de cultura de la acogida, también hablamos de la cultura del mountain bike, hablamos de la cultura del soufflé, de la cultura del pelotazo. En su tiempo se habló mucho de esto. Ya se ve que ha pasado de moda. Se habló mucho. Y de la cultura de empresa también se habla. Sin duda. Y de la cultura administrativa, de la cultura jurídica. Y se dice que el fútbol es cultura. Por supuesto, por supuesto. Que la moda es cultura. No, los domingos el fútbol es cultura, y los lunes y los martes y más sigue siendo cultura, porque se debate enormemente cada uno de los acontecimientos deportivos que se han producido en el fin de semana. Bueno, este es un uso hipertrófico del término, del concepto de cultura, pero de fondo me parece a mí que hay aquí algunos problemas. Por una parte, tal vez haya una polisemia en el concepto de cultura. Decimos, hay distintos significados y seguramente no del todo compatibles entre ellos. Pienso yo, no sé qué os parece, pero entiendo sobre todo que cuando se confronta con el uso antropológico del concepto y del término, toda esta serie de usos se producen algunos efectos peculiares que valía la pena comentar, si os parece bien. Es un efecto, para empezar, de sobreextensión del concepto, ¿no? Es decir, es un concepto que en realidad es un concepto omnibus, hoy día vale para todo, y basta con decir que algo es cultural como para que parezca que tiene una especie de sanción, ¿no?, que lo hace especialmente respetable, ¿eh? Pero es cierto que abarca todo tipo de actividades, de prácticas, de objetos, de situaciones, de los más dispares. Sí, yo quería decir que a mí me parece que el término cultura, como sucede con una gran cantidad de conceptos de las ciencias sociales, tiene al menos dos planos. Uno que es el plano académico, que es preciso, que se refiere a elementos perfectamente definidos, y otro que es el de uso vulgar, el uso cotidiano, que efectivamente hace que en muchas ocasiones estos términos, el uso de estos términos se superponga y lleve a la confusión. Por un lado parece haber, vamos a decirlo así, una especie de noción humanística de la cultura, en la que naturalmente se engloban las artes y se engloba la ciencia, se engloba lo que llamamos el conocimiento en ese tono y en ese grado y en esa calidad, diríamos, de cultivo que tiende a la excelencia. Que está además en el origen de la palabra, es decir, porque el concepto humanista recoge etimológicamente esa idea de cultura, de cultivo. Inicialmente se empezó utilizando en Europa el término cultura en relación con el proceso de formación de los jóvenes, como un cultivo, igual que se cultivaba la tierra, pues se hacía una cultura de la persona, en ese sentido que tú dices, de mejora, de excelencia humanística, ¿no? Sí, sin duda, Paco, y esa metáfora es preciosa. Parece que el primer uso de la palabra cultura era estrictamente para referirse al cultivo del campo. Y el uso metafórico es el del cultivo de la mente y el del cultivo de las cualidades intelectuales, que fue un uso que adoptaron los pedagogos, diríamos ya los pedagogos humanistas. En realidad, el término cultura, por decirlo lisa y llanamente, es un cultismo. Esto no es ninguna redundancia, simplemente es que no era un término de uso del castellano antiguo. Empezó a ser un término del uso del Renacimiento, diríamos, retomándolo del latín, y lo hicieron los humanistas. Ellos hicieron a su vez esta traslación metafórica.
sugeriría a alguien que tiene tiempo, no sé si alguien de la audiencia lo tendrá o no, que se miren los diccionarios de distintas épocas para ver de qué modo ha ido entrando en los diccionarios la palabra cultura y cómo la serie de acepciones, se dice en términos de diccionario, se ha ido cargando y modificando. Este es un asunto... Bien, y si esa es la acepción cultista, humanística, ¿cuál sería la acepción antropológica en contraste con ella? Claro, aquí es donde está la confrontación. Los antropólogos hemos hablado y hemos comentado y hemos glosado y hemos analizado el concepto de cultura para hablar de las culturas humanas, es decir, para subrayar con él la diversidad. En plural, entonces, es las culturas. Es las culturas. Y cuando se confronta la noción humanística de cultura y la noción antropológica de cultura, diríamos que hay algunos asuntos que parece que no encajan bien. Y de hecho, en nuestros colegas humanistas y otros científicos sociales también se ve hasta qué punto les resulta difícil, diríamos que no sé cómo es, como hacer coincidir una noción humanista o humanística de cultura que busca la excelencia en las capacidades intelectuales y que por lo tanto tiene un sentido normativo de lo que es la cultura, con el reconocimiento de la diversidad cultural que supone, por supuesto, reconocer de una vez por todas que cualquier sociedad humana tiene cultura. Realmente yo creo que la antropología, a partir de su experiencia de trabajo de campo a través del globo, con distintas sociedades, lo que ha hecho es devolver, sacar ese significado elitista de cultura para llevarlo a la sociedad. Y ya hoy uno se acostumbra a escuchar de que uno no necesariamente tiene cultura porque haya estudiado mucho, sino que todos tenemos cultura, y eso la gente lo entiende, y por eso el término se ha convertido en un término muy polisémico en todos los ámbitos en los que nos movemos, y hoy tranquilamente escuchamos que todo el mundo tiene cultura, la gente lo acepta perfectamente, y de ahí hablamos de la cultura del coche, de la cultura del pelotazo, porque entendemos que efectivamente es una realidad que está en la sociedad y que pertenece a los grupos humanos y a su forma de interaccionarse unos con otros. Sin duda, hay un segundo punto que no quisiera dejar de mencionar en torno al uso dentro de ciencias sociales y dentro de las humanidades del concepto de cultura, y naturalmente también en ese caso al uso común, y es que parece que se ha dado a la cultura, diríamos, una especie de giro de manera que podemos con él identificar un conjunto de objetos y dotarlos de valor. Pero este giro ha conllevado, a decir así, la objetualización de la cultura. Para los antropólogos esto de la reducción de la cultura a una serie de objetos, dicen, nos resulta un tanto, vamos a decir así, nos resulta incómodo, no acabamos de reconocernos del todo en ello. Bueno, aunque solo sea por salvar este aspecto que diríamos que de la cultura que reconocemos y que subrayamos como algo que está en la propia relación entre las personas, y que resulta muy difícil decir que esos son objetos, porque ¿qué objeto sería una relación? Yo puedo entender, claro, que un anillo es un objeto cultural. Bueno, si el anillo además lleva un sello, y un sello real, debo decir con ello que es más objeto, más cultural, y ese conjunto de relaciones es posible que las hayamos condensado demasiado en el objeto, de manera que si no hay objeto no parecería que hubiera cultura, y sin embargo nosotros reconocemos la cultura en las conversaciones con los informantes, en sus comportamientos. Y en el valor que se concede a los objetos. Y por supuesto obviamente los objetos son valiosos, pero porque la gente los hace valiosos. Como decía alguien, los teléfonos no tienen conversaciones. Y los objetos culturales tampoco tienen conversaciones, sirven para mantener la conversación permanente entre la gente. Pero ocurre, Paco, que con los objetos los pueblos a veces han hecho imágenes de sí mismos y los presentan como emblemas y tienen la condición de ser objeto cultural, pero los pueblos se identifican con ellos. Y ahora Paco nos hace el favor de ilustrar cuál es la música esa con la que también acompañas estos programas. Bueno, pues es una música también emblemática en Estados Unidos, es un blues antiguo, el blues del Delta, es Mississippi John Hart,
un hombre que graba esto en los años 20 y el título de esta música que hemos oído es Hot Time in the Old Town Tonight. Hace calor en la ciudad vieja esta noche. El concepto de cultura ha centrado hoy la conversación de los profesores Honorio Velasco, Francisco Cruces, José Manuel Montero y Raúl Sánchez, profesores de Antropología de la UNED. Construye tu futuro con la UNED. Mejora tus expectativas con la universidad que se adapta a ti. Con una amplia oferta de titulaciones oficiales para que escojas la mejor salida. Con el apoyo de los métodos más innovadores para lograr tus objetivos. Con el prestigio de 40 años dedicados a la enseñanza a distancia de calidad. La universidad con más alumnos. La universidad que te acompaña allá donde estés. La universidad donde tú pones el ritmo. Márcate un reto. Ilusiónate. Con la UNED, tú puedes. Infórmate en uned.es. Dentro de la serie de programas dedicados a reflexionar sobre antropología lingüística, hoy los profesores Livia Jiménez Sedano y Juan de Dios López, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED y coordinadores de esta serie, nos proponen hablar de la lengua catalana. El catalán cuenta con más de 9 millones de hablantes, sin embargo, continúa siendo una lengua minorizada en el contexto del Estado español. En Cataluña, los nuevos hablantes de la lengua encuentran dificultades para poder expresarse en catalán en algunos espacios, cuando son percibidos como no catalanohablantes. Para solventar esta situación y facilitar el aprendizaje y el uso de la lengua catalana, se han puesto en marcha varios proyectos en los que participan investigadores y asociaciones de la sociedad civil. Hemos invitado a Maite Puigdevall y a Joan Pujolar, investigadores y profesores de la Universitat Oberta de Cataluña, para que nos hablen de algunos de ellos. Bienvenido y bienvenida a este nuevo programa de la serie que estamos dedicando a la antropología lingüística. En el día de hoy nos vamos a centrar en diferentes aspectos relacionados con el catalán y con sus hablantes, y para hacerlo tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a Maite Puigdevall y a Joan Pujolar. Benvinguts. Buenos días, benvinguts. Ambos son profesores de sociolingüística y antropología lingüística en la UOC, en la Universitat Oberta de Cataluña, y forman parte del proyecto Equilin, del que ya hemos hablado en otras ocasiones. Para comenzar, nos gustaría que nos comentaseis en qué situación se encuentra actualmente el catalán, no solo en cuanto al número de hablantes, sino también en cómo se ha ido transformando ciertas ideas preconcebidas, ciertos mitos en torno a la relación entre el uso del catalán y ciertas clases sociales o ciertas identidades étnicas. Todas estas cuestiones se han ido transformando en los últimos años, ¿verdad, Joan? Bueno, gracias por la pregunta y por un programa tan interesante. Sí, bueno, para dar un poco de idea, hay que tener en cuenta que Cataluña es una comunidad demográficamente deficitaria desde hace más de un siglo, como ya ocurre ahora en España en conjunto. Los catalanes tienen pocos hijos, entonces Cataluña ha crecido en base a la inmigración desde hace ya muchísimos años. Para que nos hagamos una idea, en el año 1950 había 4 millones de habitantes en Cataluña y ahora somos 8, es decir, el doble. Este doble pues se ha conseguido duplicar la población gracias a la inmigración, porque ya entonces el país era demográficamente deficitario. Entonces ha crecido además más que la media española, por lo tanto es un país en que la gran mayoría de la gente tiene antepasados de fuera de Cataluña, ¿no? Y al principio esta gente se acostumbraba a hablar catalán. La que venía, ¿no?, es desde los años 50, donde comienzan a aparecer barrios enteros donde casi todo el mundo habla castellano, y ahora pues los visitantes se habrán fijado que en las grandes ciudades casi si paran el oído oirán hablar casi más castellano que catalán, ¿no?
Entonces, en los años 80 se creó la escuela catalana con la idea de borrar las diferencias entre los que hablaban catalán y los que hablaban castellano, ¿no? Porque se había generado con la inmigración una especie de diferenciación entre lengua y clase social. Entonces, la idea era si todo el mundo aprendía a hablar catalán y castellano, se podía garantizar la igualdad de oportunidades y la despolitización de la lengua. Lo que pasa es que, bueno, durante la dictadura los catalanes se habían acostumbrado a hablar catalán solo con la familia y los amigos y castellano con desconocidos. Entonces, en democracia, esta especie de trauma o miedo de hablar catalán en público se ha mantenido bastante aún hoy. Entonces, se mantuvo también el problema de que en muchas zonas mucha gente no podía hablar catalán en el día a día, no lo podía practicar, con lo que a muchos les era difícil hablarlo realmente, con comodidad. Y en esta primera época, pues encontramos muchas historias de vida de gente que bueno, buscaba hacer amigos que hablasen catalán y les pedían que le hablasen en catalán para poder relacionarse, para poder hablar bien las dos lenguas, ¿no? Joan, ¿y podríamos entender que hay diferencia entre aprender el catalán en el seno de la familia, como nos contabas, que era una de las formas, ¿no?, más naturales, digamos, de aprender la lengua, y aprenderla como segunda lengua? ¿Qué diferencias fundamentales habría entre una situación y la otra hoy en día? Bueno, hoy en día en sociolingüística cada vez nos estamos convenciendo de que hay menos y menos diferencias entre aprender las lenguas en un contexto o en un otro. Es verdad que cuando tienes una lengua disponible en casa, pues la puedes aprender al principio, aunque no esté en tu entorno inmediato, ¿no? Pero lo que hemos ido viendo es que los niños y las niñas aprenden sobre todo la lengua que encuentran en la guardería, en la escuela y todo esto, ¿no? Entonces aquí está un poco el secreto de conseguir un bilingüismo, que de hecho se podría decir que aunque seas de familia catalana hablante o familia castellano hablante, se aprenden casi las dos lenguas al mismo tiempo, porque si es que las dos lenguas están presentes, ¿no? Entonces era un poco la situación que hubo en la primera época democrática, con el inicio del siglo XXI, y debido a que llega a Cataluña inmigración de procedencia geográfica, social y económica muy variada, estos perfiles de gente que hablan catalán y castellano empiezan a cambiar, ¿no? El perfil de neohablante variará y se diversificará enormemente. Entonces su incorporación a la lengua se da de forma diferente, según sean niños, jóvenes o adultos, esta gente que viene, ¿no? Y los niños y jóvenes aprenden catalán en la escuela, pero a veces en escuelas donde no tienen, pues en el patio, niños que sean de aquí, ¿no? Porque hay como mucha segregación escolar, y muchos aprenden catalán en las aulas, pero no lo hablan fuera del ámbito escolar. En cambio, en sitios de alta densidad de catalán, los niños y jóvenes de familias migrantes incorporan el catalán en su repertorio lingüístico multilingüe. Y en cuanto a los adultos, son muchos los que acceden a la lengua a partir de cursos de catalán para adultos, que experimenta un auge y una gran demanda, ¿no? Hay que tener presente que si ahora somos 8 millones, pues en los últimos 20 años se han instalado en Cataluña 2 millones de personas provenientes de fuera de Cataluña, ¿no? O sea que es mucha población, cada año llega muchísima gente. Entonces, para su incorporación al mundo laboral también dependerá mucho de su estatus socioeconómico, de su situación legal, del sector económico donde trabajan. Depende de qué trabajo, solo vas a encontrar gente que habla o el idioma de procedencia o el castellano. En otros trabajos encontrarás el catalán. Entonces todo se ha diversificado mucho. Ya no se puede dar por supuesto que haya este bilingüismo generalizado, ¿no? Y ya lo primero que podríamos preguntarnos, si intentamos ponernos en el lugar de estos y estas neohablantes, es qué problemas o qué retos se encuentran cuando están estudiando, aprendiendo la lengua y tratan de poner esos conocimientos en práctica, ¿no?, en su vida cotidiana. Entonces, si os parece bien, para acercarnos a la experiencia de estos neohablantes, vamos a empezar por escuchar la voz de uno de ellos, de vuestro propio trabajo de campo, y luego lo comentamos. Bueno, diguéssim, aquí hi ha l'experiència habitual de que la gent repetidament li responen en castellà. Aleshores, això en algun moment es converteix en un entrebanc i la gent hi ha d'aprendre a donar-hi la volta. No sé si tu hi vas haver d'invertir molt en això.
encara continuo invertint. És esgotador, és esgotador. Jo t'ho dic, és una cosa esgotadora, i de vegades dius, a veure si algun dia s'acaba això i tenim una mentalitat una mica més normal. És esgotador. A mi constantment és que me passa constantment. I supos que me passa constantment perquè jo no sé si han de passar un període de generacions, però no hi ha aquesta facilitat de pensar que supos que és un bloqueig mental, no ho sé. Però jo entro a una botiga, a un restaurant, parlant en català, i jo sempre sé que d'entrada lo primer em parlaran en castellà. I la primera investigació que faré en català me tornaran a respondre en castellà i després tal vegada ja se lliga el català. És esgotador, perquè no te canses, jo no vull estar tot el dia ben d'explicar que no, que jo soc d'aquí, que soc normal i tal, és esgotador. Ara, també t'he de dir que a mesura que he anat tornant gran, és cert que això m'ha anat passant menys. Però en els meus fills, per exemple, perquè jo en el meu cas jo ho puc entendre, poden dir, mira, tal, no sé què, i jo entenc els antecedents i tal. Meus fills, tot això que jo te cont d'elaboració mental, d'adquisició conscient d'un idioma, etcètera, els meus fills no ho han hagut de fer. Ells simplement han nascut dins un determinat context lingüístic i surten al món. Ells no són ni guineans, ni... Ells, íntegrament, el que ells coneixen és el que els envolta. I la meva filla està farta perquè me diu constantment, i els meus fills són mulatos, me diu constantment, papà, aquesta senyora, per què me xerra en espanyol? Lo que acabamos de escuchar es un fragmento de una de vuestras entrevistas, de vuestro trabajo de campo, y a mí me gustaría pedirte, Maite, para nuestros oyentes que no conocen a la persona que acaba de hablar, ¿nos podrías contar algo más sobre quién es, su historia y para que entendamos mejor este testimonio? Sí, pues quien acabáis de escuchar es Roger, que es un seudónimo. Entrevistamos a Roger en nuestro anterior proyecto, así que ya era unos 6-7 años. Y en aquel entonces él tenía 48 años y él había nacido en Malabo, en Guinea Ecuatorial, ¿no? Pero residía en Mallorca. En aquel momento nosotros también estábamos buscando neohablantes de variedades de catalán que no fueran solo del catalán central, ¿no? Del catalán de Barcelona. Así que entrevistamos, entre otros, a Roger, ¿no? Que hablaba, pues, mallorquín, ¿no? Bueno, catalán con acento mallorquín. Y, bueno, claro, él es de piel negra, ¿no? Y cuenta lo que sucede bastante, ¿no? A menudo, no solo en Mallorca, en Cataluña constantemente, ¿no? Roger, evidentemente, aprendió catalán y lo incorporó como lengua habitual, pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo incorporarse como hablante a una lengua mayoritaria que a lo mejor incorporarse a una lengua minorizada, como es el catalán, ¿no? Como ha explicado antes Joan, los catalanohablantes patrimoniales, o los que lo tenemos, ¿no? Como lengua familiar, tenemos una mala costumbre de hablar, de responder, ¿no? En castellano, cuando vemos que en un milisegundo decidimos si la persona que tenemos delante o no nos va a entender, ¿no? Pero es que a veces, como dice Roger, es que ellos mismos ya se acercan o empiezan una conversación en catalán. Pero la gente, si ve que ya no tiene la fisonomía o que no concuerda con una imagen de quién es el catalán hablante legítimo o de quién es el catalán hablante habitual, ya pasan directamente al castellano, ¿no? Hasta cuando el mismo hablante se dirige a ellos en catalán, ¿no? Por lo tanto, eso es bastante habitual en nuestro entorno, ¿no? Y eso tiene que ver, pues eso, ¿no? Con tener una mentalidad de lengua minorizada, en la que esta lengua no es vista como una lengua normal, sino que es la lengua marcada, ¿no? La lengua que identifica a un grupo, ¿no? Eso en un momento dado históricamente, ahora no tendría que ser así, ¿no? Pero vemos que la experiencia de Roger nos da testimonio de que eso continúa, ¿no? Porque, claro, cada persona que llega, ¿no? Depende de dónde se instala, ¿no? En la geografía, qué tipo de trabajo realiza, a las redes de amistades, qué relaciones tienen, qué tipo de espacios transitan, pues acaba convirtiéndose o no, ¿no? A esta lengua, acaba, bueno, incorporando el catalán, ¿no? Pero existen muchas barreras para que eso ocurra, ¿no? Para que se produzca lo que nosotros llamamos la muda, ¿no?
la muda lingüística. En el caso de Roger, evidentemente, él habla catalán, pero es constantemente interpelado, ¿no? Y tenemos muchos testimonios, testigos como Roger, ¿no? Que la gente les pregunta, no pueden seguir sus conversaciones, les pregunta de dónde son, y claro, muchos son de aquí ya, ¿no? Jóvenes, niños, como los hijos de Roger, que ya han nacido aquí, ¿no? Por lo tanto, eso es una historia muy, muy habitual, que hemos escuchado repetidamente en nuestras entrevistas. Sí, es curioso que no solo le pasa a él, que llegó relativamente como adulto, sino que le pasa también a sus propios hijos, que ya son mallorquines, ¿no?, en este caso. Exacto. Y de alguna manera todos ellos, ¿no?, deben superar como diversas barreras, ¿no?, para incorporarse al catalán, ¿no?, en sus quehaceres habituales. Pero en gran medida la de no recibir respuesta en catalán por parte de la población que la habla normalmente es muy arraigado, ¿no? La gente se dirige directamente a los inmigrantes en castellano o cambian al castellano hasta cuando ellos hablan, no en catalán. Y bueno, de alguna manera lo que hemos visto es que los nuevos hablantes, ¿no?, sobre todo los que tienen aspecto, pues no son blancos o llevan hijab o visten de otra manera o etcétera, pues están poniendo en cuestión, ¿no?, de quién es el sujeto catalano hablante en Cataluña, ¿no? ¿Quién puede hablar catalán en Cataluña, ¿no? Y bueno, eso nos lleva a pensar en que evidentemente hay otro elemento, ¿no?, el elemento añadido de discriminación racial, ¿no? Las comunidades de inmigrantes más pobres tienden a concentrarse en barrios con una vivienda más barata, ¿no? Esto lleva a una segregación espacial, urbana, etcétera. Acceden a empleos más duros, a peor pagados, más horas de trabajo, trabajan muchos, ¿no?, muchas horas, y a lo mejor no pueden asistir a cursos, ¿no?, porque no les da el tiempo y no hay cerca de donde viven, ¿no? Y claro, aquí podemos ver que se produce también, pues eso, ¿no?, una segregación laboral. Los barrios se llenan, ¿no?, de alumnos de estas familias, y muchas familias autóctonas hemos visto que huyen o buscan otras escuelas donde no esté tan presente la inmigración, ¿no? Y aquí vemos que pues esta segregación escolar también produce efectos lingüísticos, ¿no? Bueno, la segregación escolar conlleva un alto fracaso escolar, y la falta de contacto social con otros hijos de gente autóctona, pues significa pues esto, ¿no?, que estos críos, estos niños no puedan estar en contacto con gente que habla catalán normalmente, ¿no? Y claro, en este contexto, cuando nosotros mismos pues les negamos, ¿no?, a hablar el catalán, aunque sea, bueno, una especie de racismo inconsciente, o bueno, constituye empeora, ¿no?, todo este proceso y la segregación, ¿no? Y claro, pues la sociedad acaba creando una estructura como racista, ¿no?, económicamente y culturalmente, un problema que ya hemos visto en muchos países europeos, ¿no?, y que también se da aquí entre nosotros. Y me estaba haciendo pensar lo que nos estabas contando, Maite, que claro, es que realmente la única forma de aprender una lengua es socializando con los hablantes. Es decir, una lengua, siempre que sea una lengua viva, no se puede aprender sencillamente uno en casa solo, es necesario para practicarlo socializar. Es decir, al fin y al cabo, una lengua viva no es otra cosa que una forma de establecer vínculos. Y de hecho, vuestro último proyecto, si no me equivoco, tiene ese nombre, ¿no?, de Vincles. ¿Nos podrías explicar por qué decidisteis ponerle ese nombre? ¿Qué importancia tienen los vínculos o cómo lo conceptualizáis en ese sentido? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que nos decías, Lidia. Para hablar una lengua hay que hablarla, es que no hay más, ¿no? O sea, se aprende hablando, se aprende comunicando, se aprende practicando. Y lo que hemos visto es que justamente todas estas formas de segregación hace que mucha gente es imposible para ellos, no encuentran ni espacios ni gente con quien hablar y donde practicar esta lengua, ¿no? Eso también hemos visto que, aunque se han incrementado, ¿no?, últimamente mucho los cursos de acceso de catalán, bueno, cursos básicos que mayormente son gratuitos, no damos al abasto, o sea, no hay suficiente oferta, ¿no? Y vemos que hay algunos perfiles de migrantes que pueden acceder fácilmente a ciertos espacios más formales, ¿no? Porque, bueno, pueden hacer sus matrículas, entienden, ¿no?, pueden entrar en estos espacios como las escuelas de adultos o el Consorcio para la Normalización Lingüística, que es esta organización oficial, ¿no?, que
que se encarga básicamente de la formación y de la promoción del catalán. Pero otros quedan, lo que decimos, bajo el radar, ¿no? No es fácil para ellos, sobre todo muchas mujeres, madres que llevan los niños a la escuela, pero se socializan poco, ¿no? Con otras madres del país, pues no tienen facilidad, ¿no?, para acceder a cursos de catalán. Tampoco saben si lo van a necesitar, si no. Mucha gente ya se les dirige en castellano, así que, bueno, aquí tenemos, ¿no?, un problema de oferta y demanda, ¿no? También hay mucha demanda, pero no hay sitios suficientes para todo el mundo, ¿no? Y este proyecto de Vinclas, bueno, forma parte un poco de esta nueva aproximación de nuestro proyecto Equilin, ¿no?, de investigación, acción participativa, ¿no? Si quieres, Joan, puedes explicar un poquitín más, ¿no?, el proyecto que consiste, ¿no? Sí, bueno, sí, para explicarlo un poco hemos de hablar del voluntariado lingüístico, que es una cosa, bueno, que es bastante habitual en el País Vasco, también en Gales, en Galicia, ¿no? Porque, en fin, eres para tratar ese problema de oportunidades de practicar, porque en el fondo tenemos que pensar que si aprendemos una lengua es para hablarla, si la queremos hablar será para hablarla con la gente que la habla. Y entonces lo que quiere decir es que la gente tiene que tener relación, es decir, que la gente que habla catalán tiene que tener relaciones con la gente esta nueva perfiles de poblaciones que han venido, ¿no? Y un poco por esta segregación, estas relaciones se dan poco, ¿no? Y por otra parte, pues está que, bueno, que el catalán tiene como este miedo ancestral, pues a hablar catalán como fuera de lugar, ¿no? Y entonces pues hay que tratar un poco la segregación de unos y los miedos de los otros, ¿no? Digamos como la subalternidad del catalano hablante, que aún tiene pues como una especie de reparo en hablar catalán, ¿no? Entonces el voluntariado lingüístico primero que se creó a principios de los años 2000. Lo primero que hubo fue una cosa que se llama, y aún existe, las parejas lingüísticas, ¿no? Que es coger, bueno, una persona que está aprendiendo catalán en el aula y coger pues un voluntario y que se encuentren en algún bar o por la calle o paseando y que simplemente se conozcan y hablen, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos también espacios seguros, ¿no? Y inspirándonos en las iniciativas de grupos feministas de los años 70 y 80, ¿no? Los espacios seguros eran esos espacios donde se suspende de común acuerdo algunas reglas sociales, ¿no? Que la gente no se juzga, ¿no? Entonces, el que aprende la lengua puede practicar sin que se le juzgue por decir cosas mal, y los catalanohablantes pueden hablar catalán sin miedo a ser juzgados de fanáticos o de maleducados o de lo que sea. Y Joan, si me permites que te haga un inciso, para que entendamos mejor esta resistencia que hay de los catalanohablantes de dirigirse en catalán hacia otras personas que no está claro si pertenecerían o no a la comunidad de hablantes, aquí el concepto que habéis manejado ya varias veces de lengua minorizada sería importante. ¿En qué consiste exactamente una lengua minorizada? ¿Qué llamamos una lengua minorizada? Pues llamamos una lengua minorizada a una comunidad que se la ha convencido de alguna manera de que su lengua pues es menos válida que las otras y que es la menos disponible, que no es una lengua de ciudadanía. Entonces, en Cataluña esto es un poco contradictorio, porque el catalán es lengua oficial. La idea originaria del Estado de las autonomías era como dar esta seguridad lingüística también a estos territorios. Pero esto, lo que hemos visto, que de la misma manera, por el hecho de que la Constitución garantice la igualdad de las mujeres, esto no garantice que las mujeres puedan vivir en situación de igualdad. Hay aún muchos ejes de discriminación, ¿no? En el trabajo, en casa, en todo, ¿no? Pues con los hablantes de lenguas minorizadas pasa un poco lo mismo. Aún mantienen esta especie de sentido de inferioridad sobre su propia lengua, ¿no? Y es una cosa que los sociolingüistas catalanes constatamos, pero tenemos bastantes dificultades para entenderlo también, ¿eh?
hay que constatarlo. Seguramente tiene que ver también con la percepción que tienen sobre el Estado, ¿no? Sobre la actitud del Estado respecto de estas lenguas, ¿no? Porque sí que vemos que en un lugar como el Quebec, ¿no? Donde el Estado se ha autodefinido como bilingüe, pues la comunidad francesa pues se ha emancipado bastante, ¿no? La comunidad francohablante. Pero por lo que sea, continúa esto. Entonces, aquí el problema de conectar la inmigración con el catalán no es un problema solo de ayudar a los migrantes, también hay que ayudar a los catalanohablantes a superar sus propios problemas, ¿no? Y entonces, bueno, lo del proyecto Vincles en concreto, pues es otra forma de voluntariado lingüístico, pero creando como clases, como sesiones de aprendizaje de lengua, pero claro, como ya no hay, digamos, suficiente infraestructura para hacer clases de lengua en todos los barrios, en todos los sitios donde se necesita, lo hacen voluntarios. Esto quiere decir que gente que igual no es maestra, no ha enseñado nunca, pues les tenemos que dar una especie de formación introductoria para que, bueno, compartan la lengua. Es como si cualquiera de nosotros, que no seamos ni lingüistas ni nada, nos dijeran, ahora tienes que enseñar castellano a esta gente, ¿no? Que a veces un poco la experiencia de la gente que viaja y españoles que viajan al extranjero y aprovechan para ganar dinero una temporada para hacer de profesores de castellano, ¿no? A mí me parece, Joan, un aspecto fundamental de vuestro trabajo esta cuestión de que no solo habéis planteado cuál es la situación, qué es lo que sucede, sino que también tratáis de alguna forma de transformar la realidad lingüística y facilitar la adopción de la lengua por parte de estos neohablantes, ¿no? Que es un poco el objetivo, supongo, del proyecto Vincles. Y creo que tenemos algún testimonio de gente con la que habéis colaborado en este proyecto que podríamos escuchar, ¿verdad? Tenemos un testimonio de gente con la que hemos preparado los cursos de formación, porque por razones un poco de confidencialidad no podemos pasar testimonios de aprendices. Pero sí, en estos cortes vamos a ver un poco cuál es el planteamiento combinado de Vincles, ¿no? Que por un lado está la enseñanza del idioma, pero el otro está el tema de plantear pues la relación entre la gente de distintos grupos, la relación intercultural. Muy bien, escuchémoslo. Sí. I bé, això és que la qüestió era que sempre hem dit això, no? Que les entitats fem el que feien originàriament els CFAs, que és una feina de vincle amb les persones, de no només tenir una vocació formativa, purament formativa, sinó també a fer una acollida realment a les persones, no? I que sigui un espai on hi ha un caliu, un vincle, no? I últimament els CFAs el que estaven fent és donar un servei molt institucionalitzat o acadèmic en el sentit de les matrícules es fan al juny, has de fer la prematrícula, després de setembre la matrícula i amb un seguit de requeriments per poder arribar a fer la formació que les persones no lletrades o poc lletrades no podien accedir i per això és que la gent no estava arribant. Vam detectar això i també perquè potser la qualitat de la formació, perquè a partir del 2004 va ser que van deixar de poder fer classe a les escoles de persones adultes i centres, els educadors i les educadores socials, per exemple, que és les úniques persones, diguem-ne, que tenien una mica de formació en educació de persones adultes. Una mirada més comunitària, una mirada més de barri. Una mirada més comunitària de barri, exacte. I perquè és molt més proper, jo crec que una persona que no coneix res entra en un espai així, no? I és acollida, fem acollida. Les escoles adults jo crec que no són res d'acollida. Llavors tu pots venir a classe, però també et fan xerrades sobre papers i pots participar en una festa del barri, pots, no sé. Vull dir, hi ha una acollida que jo crec que valoren molt. Maite,
¿Quiénes son estas personas que hemos estado escuchando? ¿Cómo han participado en vuestro proyecto? Pues sí, son muy importantes en el proyecto, ¿no? Porque tanto Octavio como María son dos profesores que pertenecen a una organización de adultos, ¿no? Un centro de formación de adultos, más que un centro, una organización que tiene ya mucha experiencia, ¿no? En formación de adultos y que están muy acostumbrados, ¿no? Sobre todo a formar y también a formar formadores, ¿no? A dar también clases para futuros profesores o profesoras. Con ellos trabajamos muy intensamente, ¿no? También con la Asociación Cultural, con quien estamos haciendo el proyecto, ¿no? Con Omnium Cultural, y a tres manos, digamos, ¿no? Entre nosotros programamos, ¿no? Todo lo que era el programa de formación de las personas voluntarias que se acercaban al proyecto para poder ser luego pues acompañantes, ¿no? De aprendices, de personas que querían hablar y aprender catalán, ¿no? Como decía, tanto María como Octavio tienen esta mirada muy particular, ¿no? No solo es una mirada de aprender una lengua, ¿no? Sino una mirada muy comunitaria, ¿no? Muy justa, ¿no? De mucha justicia social, ¿no? En relación a quién puede acceder, cómo puede acceder, ¿no? Cómo se enseña y quién participa, ¿no? Y sobre todo esta mirada antirracista, ¿no? Y de acercamiento, ¿no? De interculturalidad. Con ellos pues construimos lo que es la formación, ¿no? Que consiste básicamente en unas 4 sesiones, ¿no? Unas 2 primeras sesiones en las que damos herramientas básicas de didáctica de la lengua, pero no solo eso, ¿no? Sino también damos herramientas de cómo dinamizar, herramientas de colaboración social, de interculturalidad, etcétera, ¿no? Y luego pues materiales de todo tipo para que los voluntarios y voluntarias puedan conformar pues sus sesiones, ¿no? Para que puedan escoger, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego pues hacemos 2 sesiones más, una más de seguimiento de cómo funciona, dudas, etcétera, y luego también les proporcionamos herramientas para poder cerrar el curso, ¿no? Darles ideas y también poder hacer valoraciones de cómo ha ido a todo el curso, ¿no? Tanto con ellos mismos como con las personas participantes, las que están aprendiendo catalán, ¿no? Y la última sesión ya es una sesión de cierre, ¿no? De valoración, de ver qué cambios podemos introducir, mejoras para el próximo año, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, Octavio y María fueron muy importantes, ¿no? En este proyecto y lo trabajamos como de manera totalmente colaborativa, ¿no? Sobre todo porque su experiencia era más en relación a lo que era el aprendizaje y compartición en comunidad de una lengua, y nosotros aportamos toda la parte más de sociolingüística, ¿no? Para entender y para ayudar a los voluntarios a entender por qué era necesario crear un programa de este tipo, ¿no? Darles pues todas estos datos que hemos comentado hoy, ¿no? Pues tema de inmigración, en qué país vivimos, cómo es Cataluña, quién viene, cómo se instala, temas de segregación, de acceso a recursos materiales, simbólicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ha sido imprescindible, ¿no? Su participación aquí, ¿no? En este proyecto. Sí, el proyecto Vincles lo que combina el tema de la enseñanza de lenguas con el tema espacio de acogida. Es decir, cómo se puede hacer que estas clases no sean solo para aprender una lengua así aisladamente, sino que sean un espacio de relación entre gente de diferentes orígenes, ¿no? Y entonces aquí es donde entra, para nosotros ha sido importante pues la tradición de Paulo Freire, y que ha inspirado mucha enseñanza de adultos en España, y sobre todo en Cataluña fue un movimiento muy fuerte durante la transición también, ¿no? Básicamente Paulo Freire propone un aprendizaje en que todos los participantes tienen que tratarse con una ética de la igualdad, ¿no? Porque en el pasado también hemos visto que en muchas clases así de voluntariado y todo eso, tampoco algunos voluntarios no pueden evitar como una mirada racista o colonialista, ¿no? Que muchos europeos lanzan a gente de fuera de Europa.
aunque sea en forma de benevolencia o condescendencia. Entonces, las catalanas y catalanes, aunque estén muy acostumbrados a la emigración desde hace décadas, también pueden creerse salvadores o evangelistas de la modernidad y que tienen que explicar a la gente cómo tienen que vivir, ¿no? Entonces, un poco la metodología de Paulo Freire nos ayuda a plantear que en estas sesiones hay que estar seguro de que todos los participantes tienen voz, ¿no? Todo el mundo tiene espacio para explicar su punto de vista, tiene derecho a ser escuchada, ¿no? El sentido de aprender una lengua es que cuando hables te escuchen, ¿no? Y entonces se intenta que los aprendices compartan sus intereses y deseos al igual que las voluntarias los suyos, ¿no? En ese sentido también es importante, creo, que no solo habéis trabajado en espacios de la educación formal o espacios más dirigidos, sino que habéis aprovechado otros contextos relacionados con la cultura popular, ¿no? Como los grupos de diablos, ¿verdad? En las que la gente habla catalán habitualmente y se integraban allí gente de otros contextos o de otras lenguas maternas o primeras lenguas. Sí, cuando hay tanta circulación de gente en un país, pues hay gente que cuando se instala intenta ver pues de qué manera puedo integrarme aquí con la manera de hacer de la gente, ¿no? Y entonces, bueno, en Cataluña hay muchas asociaciones y actividades culturales y nosotros estuvimos también observando lo que pasaba en unos grupos que organizan unos festivales de fuego que se llaman Correfoc, que no sé si todo el mundo lo conoce, pero que hay muchos grupos de jóvenes, especialmente en Barcelona, ¿no? Entonces, una manera de entrar en contacto también con los castellers también, hay mucha gente que se apunta a los castellers porque ahí va a conocer gente del país y tal, y además puede ir practicando la lengua, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, lo que vemos es que esto también funciona en base a distinciones, a diferencias sociales, es decir, quien tiene tiempo e iniciativa para apuntarse a un grupo de diables o un grupo de castells o un grupo de sardanas o a una coral o cosas así, suele ser gente más de clase media, ¿no? Que tienen muchos recursos y se atreven a ir a unas clases y luego les piden a la gente que les hable en catalán y esto, ¿no? Y mientras que el proyecto Vincles pues trata con gente un poco más vulnerable, que ha llegado hace poco, que económicamente pues está en una situación inestable, ¿no? Y bueno, que está empezando pues a orientarse sobre cómo funcionan las escuelas aquí, cómo funciona la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que intentamos, bueno, los grupos estos, estoy hablando ahora, hay unos 150 ya funcionando. Y una cosa importante es empezar intentando que la gente explique bueno, quiénes son y qué están haciendo y cuáles son sus problemas y ver también cómo se pueden tratar esto y cómo se pueden compartir estas cosas en la clase. Claro, porque habéis trabajado en muchos contextos, vuestra investigación es muy rica, tiene ya un recorrido muy largo y sólido. Y podríamos estar horas hablando y preguntando y que nos siguieres contando, pero como tenemos que ir cerrando, pues me gustaría daros las gracias, Joan y Maite, por compartir con nuestros oyentes y con nosotros pues todas estas investigaciones, estas ideas, que para empezar nos han permitido conocer un poco mejor el catalán, más allá de mitos e ideas preconcebidas, que es algo muy importante. Además, nos han ayudado a reflexionar, entre otras cosas, sobre el papel que tiene la lengua en cómo organizamos nuestro mundo social y cómo construimos nuestros vínculos. Y desde luego nos habéis arrojado luz sobre cómo podemos convertir la lengua en una herramienta de transformación social y avanzar hacia una mayor justicia e igualdad lingüística. Así que merci, Joan y Maite, por haber compartido este espacio con nosotros. Muchas gracias a vosotras y felicidades por el programa. Gracias. Gracias.
Soy Ángel Díaz de Rada y te traigo una nueva píldora antropológica, vitaminas para darte que pensar. En un ensayo de 1965 titulado Cañones y velas, Carlo María Cipolla citaba las siguientes palabras de Feng Kuei-fen, referidas a China. El mayor país de la Tierra hoy día, con una vasta área de 10.000 li, se halla todavía controlado por menguados bárbaros. ¿Por qué son ellos pocos pero todavía fuertes? ¿Por qué somos nosotros numerosos y aún débiles? Solo una cosa debemos aprender de los bárbaros: sólidos barcos y efectivos cañones. Estas contundentes palabras de Feng Kuei-fen, profesor y funcionario del gobierno de China en el siglo XIX, dan que pensar sobre el automatismo de la asociación entre ciencia y tecnología, y entre ambas y lo que denominamos Occidente. Ese vago lugar desde donde, a los ojos del pensador chino, habrían venido los bárbaros. Conviene distinguir en primer lugar entre técnica y tecnología. Una técnica es un dispositivo que generamos con la intención de producir un efecto sobre el mundo. Una tecnología es un dispositivo que con el objeto de generar técnicas se fundamenta en un sistema experto de conocimiento. En lo que históricamente podríamos considerar como un conjunto de poblaciones nucleadas en Europa desde fines de la Edad Media, lo que hoy entendemos habitualmente como tecnología se ha configurado con base en los sistemas expertos de la ciencia. Pero en rigor, una técnica no precisa de un sistema experto de esa naturaleza ni de su institucionalización. Un orangután que utiliza un palo para cazar insectos pone en juego una técnica, pero no se sirve para ello de un conjunto sistemático de representaciones y procedimientos científicos que cobran cuerpo a su vez en un dispositivo institucional. Un miembro de nuestra especie que escribe y envía un WhatsApp lo hace con completa eficacia en sentido técnico, sin tener ni idea de los fundamentos tecnológicos que, laboriosamente elaborados con procedimientos y representaciones científicas, han conducido a la existencia del smartphone. Lo que esa entelequia que llamamos Occidente hizo no fue realmente expandir la tecnología. Lo que hicimos los bárbaros de Feng Kuei-fen fue llevar a donde llegamos dispositivos que, debido a su eficacia práctica para fines concretos, llamaron la atención de los que estaban allí. Como en esas palabras de Feng Kuei-fen, lo que necesitaba su imperio era, en principio, sólidos barcos y efectivos cañones. El interés por la ciencia y por la consecuente producción tecnológica vendría en todo caso después, pero como lo muestra nuestro mundo cotidiano, este proceso no se verifica necesariamente siempre que el dispositivo en cuestión esté a nuestro alcance de un modo más inmediato, y dentro de él o en su entorno, la inmensa caja negra que lo ha generado y de la que nada o casi nada sabemos. Por eso, lo que se ha expandido hacia todos los rincones del planeta, empezando por Europa, si pensamos en los millones de pobladores que no tienen necesidad alguna de practicar la ciencia y la tecnología, no es Occidente, sino un inmenso ajuar de dispositivos a los que nos limitamos a dar un uso estrictamente técnico. Dicho sea de paso, este proceso también se ha producido y se produce desde el igualmente vago Oriente o desde donde quiera que sea, cada vez que un humano ha considerado eficaz para sus fines técnicos hacerse con el dispositivo en cuestión. Por otra parte, tampoco ciencia y tecnología van tan juntas como parece a simple vista. La tecnología exige ciencia, pero la ciencia, considerada como investigación básica, puede no conducirse necesariamente hacia la producción de tecnología, es decir, hacia la producción de técnicas científicamente fundamentadas. La tecnología se nutre de un caudal de conocimiento analítico que puede haber sido generado sin la mirada puesta en ninguna clase de aplicación técnica, salvo la de hacer el mundo inteligible. En el caso de la administración de la vida de las personas, la posible desconexión entre técnica y conocimiento analítico llega a ser descomunal. Es posible hacer eficaz esa administración por medio de todo tipo de dispositivos técnicos y simultáneamente con un completo desconocimiento de la vida social concreta de las personas en términos analíticos. Occidente, es decir, nuestro mundo considerado hoy a escala planetaria, es seguramente ese espacio quimérico en el que esta amarga paradoja se ha venido a manifestar del modo más extremo y doloroso. Soy Ángel Díaz de Rada, píldoras antropológicas, una vitamina para darte que pensar. Construye tu futuro con la UNED.
Mejora tus expectativas con la universidad que se adapta a ti. Con una amplia oferta de titulaciones oficiales para que escojas la mejor salida. Con el apoyo de los métodos más innovadores para lograr tus objetivos. La universidad que te acompaña allá donde estés. Ilusiónate. Con la UNED, tú puedes. Infórmate en uned.es. Sin distancias. UNED, en Radio 3.